Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta gran noche de conferencia de la Academia de Coaching y Capacitación Americana. Muy buenas noches a todos los mentores, a todos los coaches, a todos los aprendices de la modalidad online y de la modalidad presencial, amigos e invitados. Esta noche tenemos una gran conferencia que va a estar dictada por una gran compañera que se está formando como coach profesional, la cual forma parte de la promoción 26 de la modalidad presencial. Ella es Julie Ann, venezolana, y hoy nos trae una conferencia sumamente importante. De hecho, es muy interesante y quisiera que usted me regalara un minuto para pedirle que se comunique con algún amigo, alguna amiga, sus padres, su esposa, su esposo, sus hijos, porque el tema que va a traer Julie es muy interesante. Desde la perspectiva del coaching, trabajar con los miedos es una novedad. Muy pocos coaches Julie, se han atrevido a trabajar con los miedos y en verdad te admiro y te reconozco por escoger un tema tan interesante y sobre todo el análisis que nos vas a presentar uniendo las herramientas de coaching para superar estos miedos. Así que en verdad les pido a todos los que están presentes que inviten hasta el vecino, porque la conferencia de hoy va a estar espectacular, no se lo pueden perder. Así que Julie, las cámaras son tuyas, la sala es tuya y va a ser todo un éxito. Que Dios te bendiga. Adelante. Recuerda que tienes 45 minutos. ¿Sí? Y luego abrimos el ciclo de preguntas y respuestas. Muy bien, si usted quiere hacer alguna pregunta, como no, al final usted la va a poder escribir en el chat y con muchísimo gusto Julie la va a contestar. ¿Así? Que el micrófono es tuyo, Julia. Gracias, Jackie, por esta hermosísima introducción. Buenas noches para todos. Como dice Jackie, hoy vamos a estar hablando de un título que a mí me encantó, la verdad, y es una actividad que realmente me seleccionó a mí. Y pienso que cuando las cosas son para uno, llegan de esa manera. El título de hoy se llama, como lo están viendo, disculpen, pero no los veo, solamente me veo a mí misma, entonces es una sensación súper extraña. Pero bueno, sé que están ahí y sé que me están viendo y escuchando, que es lo más importante. El título de hoy es Entabla amistad con tu miedo, ¿ok? Vamos a estar conversando a lo largo de esta hora, que son 45 minutos, sobre los miedos, los efectos del miedo en el organismo y qué podemos hacer para manejar estos miedos desde el coaching. Primeramente, no puedo empezar la conferencia sin agradecer todos estos regalos de la vida, los regalos que la vida me ha puesto hasta hoy, y que gracias a esos regalos estoy aquí delante de todos ustedes, hablando y pudiendo ser vocera y pudiendo transmitir un mensaje como el que estoy transmitiendo. Principalmente agradezco a la ACA, por los conocimientos ofrecidos, como pueden ver en la foto que les muestro, digamos, en este momento fue una vivencia semipresencial. En esta actividad estuvimos una semana que fue sumamente intensa. Recuerdo, no sé si pude haber dormido 4 horas, era como mucho, pero una semana donde estuve bajo muchísima presión, y donde aprendí muchísimo y me llevo, digamos, esa gran experiencia que es sentir cómo trabaja el organismo y cómo trabajo yo bajo presión. Aprendí muchísimo sobre mí misma y sobre conocimientos del coaching, que obviamente para mí fueron muy novedosos. Agradezco por la oportunidad y digamos, por haber ofrecido este material tan rico y este material que ha ayudado tanto, digamos, me ha ayudado tanto a nivel profesional y a nivel personal. A mis compañeros,
bueno, que son una belleza y como pueden ver, son la gran mayoría de diferentes países. De verdad fue una experiencia increíble, excelentes profesionales, excelentes seres humanos, que durante esa semana compartimos muchísimas anécdotas personales donde muchos mostraron, digamos, esas partes de ellas y esas historias personales tan lindas. Es que aparte de ser excelentes profesionales, son excelentes seres humanos, hemos hecho un equipo increíble y la verdad que el fin de todos es lograr la certificación de coaching. Esta es una certificación que ha sido muy demandante y todo, porque va dirigido hacia la excelencia, y todos hemos hecho una gran sinergia donde el objetivo es ganar, ganar, y la verdad que hemos hecho un gran equipo. Los admiro y muchísimas gracias por haberme permitido haberlos conocido. A mis invitados, a los que pude invitar, a los que se pudieron conectar, también agradecida. En Venezuela, que son la mayoría de las personas que conozco, hoy quizás es un poco tarde, pero igual sé que algunos se pudieron conectar y bueno, por supuesto, obviamente espero que estén todos ahí. A mi mentora, Jackie, la persona que acaba de dar la introducción y de hablar con ustedes, bueno, por su disponibilidad, su pasión ante todo lo que es el coaching, y una de las competencias que yo se lo dije en un momento que pudimos en la mentoría, y que valoro muchísimo de Jackie, es la capacidad que ella tiene para desarrollar a los otros, para, digamos, esa competencia no es habitual, y de verdad que te doy las gracias, Jackie, porque yo creo que esa competencia es muy valiosa, así que muchísimas gracias por toda la disponibilidad y toda tu pasión y todo tu cariño. Y no menos importante, a mi familia, la pobre la tengo loca porque son mis sujetos de experimentación. Por ahí a Jackie o a Patricia le van a llegar las fotos de toda mi familia porque a todos los he tenido que entrevistar para ver los canales de representación. Y bueno, los pobres de verdad, apoyándome en todo, digamos que gracias a ellos también estoy aquí. Gracias a mi mamá que me ha cuidado a mi hijo, estoy aquí, y por supuesto gracias a mi esposo que siempre ha sido un pilar fundamental y me ha apoyado en todo lo que ha sido mi crecimiento personal y en todo lo que yo me he propuesto y en todos los logros que yo he querido alcanzar, siempre ha estado, digamos, apoyándome. Entonces, bueno, gracias a todos. Ahorita les voy a comentar, luego de agradecer, les voy a comentar un poquito en lo que vamos a estar conversando esta hora. Voy a tratar de ser bien precisa, es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchos, digamos, a nivel psicológico, tiene muchas posturas, y yo quise mostrar una de las posturas, ¿ok? Que es la del coaching. Y obviamente tratando de ser lo más sencilla y lo más específica para que todos podamos entender. Durante esta hora vamos a ver el objetivo de esta conferencia, vamos a hablar un poco de qué es el miedo, las escalas del miedo, a qué le teme el coachee, tipos de reacciones del miedo, para qué sirve el miedo, porque obviamente esta es la ponencia, ¿no? El miedo según el coaching y cómo transformar el miedo a través del coaching con el coaching, ¿ok? Entonces, el objetivo, uno de los objetivos es que ustedes conozcan el miedo, el concepto, conocer sobre el miedo y su efecto en el ser humano. Otro de los objetivos es ofrecer herramientas para el manejo del miedo a través del coaching. Y uno, digamos, otro que digamos, es el título, es evidenciar los miedos como emociones que proporcionan información sobre nuestro ser. Lejos de evadirlos o reprimirlos, los miedos nos van a hablar de nuestra esencia, de lo que somos nosotros como individuo, de nuestro ser, de ese ser que está en el inconsciente. Y por último, para mí este es el fin último de esta conferencia, que es ofrecer herramientas para mejorar la calidad de vida, que es lo que todos los seres humanos estamos buscando. Mejorar la calidad de vida, sentirnos plenos, sentirnos tranquilos, sentirnos en paz. Entonces, aquí vamos a trabajar un poquito sobre eso, cómo acercarnos más a nuestra vida ideal, como nos puso ayer Cristina, y cómo tener una mejor calidad de vida. Y a través del miedo quizás hay momentos donde no sentimos que tenemos una buena calidad de vida. Entonces eso es lo que vamos a estar revisando durante esta hora.
Ok, vamos ya a pasar al concepto para que ustedes vayan entendiendo. A mí me parece muy importante que cuando nosotros nos estamos ante ciertas situaciones emocionales, debemos de conocerlas. Y para conocerlas tenemos que conceptualizarlas. Entonces, voy a hablarles un poquito de la definición científica del miedo. Y el miedo, a ver, es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro hacia algo concreto, presente o futuro. Es importante que ustedes sepan que es una percepción, ¿ok? Y que es un sentimiento que se produce ante la percepción de un peligro inminente donde está en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. El miedo es una experiencia totalmente relacionada con nuestro instinto de supervivencia. Yo lo veo como nuestro guardián cuando reacciona de una manera adecuada, es quien nos cuida, es quien nos alienta de que algo está sucediendo, nos dice esto puede tentar contra tu supervivencia, esto es peligroso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sucede esto tan maravilloso en nuestro organismo? Sucede por la amígdala. La amígdala, que está situada en nuestro cerebro, es la que tiene el centro del miedo. Y fíjense esto qué interesante, la amígdala responde casi medio segundo antes de percibir, antes de que nosotros percibamos una amenaza. Es decir, antes que nosotros medio segundo percibamos que hay una amenaza, la amígdala ya empezó a decir hay una amenaza, empezó, digamos, a segregar una serie de endorfinas, adrenalina, avisándole al cuerpo donde que empieza a aumentar la presión sanguínea, empezamos a respirar de manera más acelerada, los latidos del corazón aumentan, a nivel muscular, los músculos se extensan y obviamente nos prepara para la huida, porque su función es protegernos, ¿ok? Las consecuencias, obviamente, si nosotros constantemente tenemos el organismo presionándolo y haciéndolo sentir que está en constante amenaza y en constante peligro, obviamente va a haber consecuencias, que eso lo vamos a ir viendo. Y las consecuencias están a nivel psicológico, que puede pasar desde depresión, inseguridad, evitación, frustración, adicciones, alcoholismo y trastornos del sueño, ¿okay? Eso, digamos, a nivel psicológico. Y a nivel físico encontramos como fatiga, agobio, dolores en los pies, ahorita le cuento lo de dolores en los pies, acidez estomacal, alopecia y cáncer. En el diccionario de biodecodificación encontré que muchas dolencias a nivel de los pies, que digamos son lo que nos da la direccionalidad, están relacionadas con el miedo. Entonces se los quería mostrar porque cuando ustedes vean un coaching o ustedes mismos sientan que les ocurrió algo a nivel de los pies, ustedes entiendan que está relacionado. Por supuesto también todo el tema de acidez estomacal, depresiones, alopecia es algún dato súper curioso. Yo el otro día estaba en una peluquería acá y una de las muchachas me dice, mira, oye, qué extraño que todas las muchachas que emigran se les empieza a caer el cabello. Entonces yo digo, claro, porque la alopecia está relacionada con los miedos, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí un poco para el concepto. El concepto que les di es más fisiológico y más biológico. Una cosa que me faltó decirles, digamos, del miedo a nivel fisiológico, es que es una emoción primaria. Cuando hablamos de emociones primarias, eso quiere decir que es una emoción que genera un cambio físico, o sea, un cambio biológico y un cambio psicológico. Por eso es una emoción primaria. Le hablé de modos de la parte psicológica y biológica. Ahorita les quiero conversar un poco sobre la parte funcional del miedo. Como pueden ver en este gráfico, a nivel externo están los éxitos, los sueños y las metas. Esto me encantó y de verdad que lo quiero compartir porque es tal cual y para que ustedes vean el impacto que genera. Entonces, esta parte más externa, ¿qué sucede? Que al superar los retos de la vida, ¿verdad? Y todas las cosas que se nos aproximan, y nosotros los conseguimos superar, nos hacemos más competentes, nos sentimos más seguros, más empoderados, y logramos alcanzar nuestros miedos y logramos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Ya en la parte interna, digamos un poco más interna de la parte azulita,
digamos, esta zona interna, que es la zona de aprendizaje, es la realidad, digamos, la realidad, sabemos cuál es el término de realidad, son los desafíos, son los problemas que hacen que aprendamos nuevas habilidades y ampliemos nuestra zona de confort. Es ahí donde nosotros aprendemos ante aquellos desafíos, ante aquellas situaciones que nos ponen como, que nosotros decimos, Dios mío, pero ¿por qué nos está pasando esto? Bueno, esas situaciones son las que sacan lo mejor de nosotros, son esas situaciones que nos llevan a aprender nuevas habilidades. Y si se dan cuenta, es la que nos saca de nuestra zona de confort. Y fíjense qué interesante esto. ¿Dónde está ubicado el miedo? El miedo está ubicado aquí. Fíjense. ¿Qué son los miedos? Inseguridades, creer que no podemos hacer algo, tener miedo al cambio. Y obviamente aquí afectan mucho las opiniones de los otros. Fíjense que está situado aquí. Antes y, digamos, ya en el centro está la zona del confort. La zona del confort es la zona donde yo me siento segura y cómoda, donde yo sé hacer mis cosas, donde no siento temor, donde siento que estoy bien. Sin embargo, el sentir que estás bien no quiere decir que te sientes feliz y pleno. Entonces, fíjense dónde se ubica el miedo. El miedo se ubica acá, y el miedo, digamos, es una sensación que puede incapacitarte muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú quieras salir de tu zona de confort, te vas a encontrar con la zona del miedo. Si tú eres capaz de pasar esa zona de miedo, pasas a la zona de aprendizaje. Y cuando sales de la zona de aprendizaje, te vas al éxito y alcanzas tus sueños y metas. Y eso es lo que hace el coaching. Darte las herramientas para que tú salgas de la zona de confort, superes tus miedos, vayas al aprendizaje y después logres el éxito y logres tus metas. ¿Ok? Ok, para crecer debes atreverte a superar los miedos al cambio y a la incertidumbre. Esto solo lo consigues cuando eres consciente de tus talentos y recursos. Y esto lo logramos a través del coaching. ¿Ok? Ok, seguimos ahora. No sé si vamos bien, hay algo que no han entendido, no sé, Jackie, si estamos todos en la misma página. Bueno, me imagino que sí. Ok, bueno, ajá. Ok. Ok, ahora quise conversarles un poquito de, digamos, la escala del miedo. A ver, quiero mostrarle por primero los invitados para que sepan de qué estamos hablando un poco, y nosotros, digamos, nuestros compañeros, mis compañeros, para que sepan un poquito hasta dónde podamos, digamos, entender cuándo es miedo, cuándo es fobia, cuándo es terror y cuándo es temor, ¿ok? Como vimos, el miedo es algo que es hacia algo evidente, hacia algo concreto. Hay mucho miedo porque puede estar dirigido hacia diferentes situaciones o diferentes, digamos, causas o aspectos concretos, como puede ser un perro bravo. Eso es un miedo. ¿Okay? Sin embargo, la fobia es un miedo extraordinario a una situación específica, un miedo irracional, que interfiere en nuestra vida y obviamente nos incapacita y hace que no podamos desarrollarnos y hace que no podamos ni siquiera, nos incapacita de una manera que nos paraliza. Entonces la fobia está en el libro de trastornos del comportamiento, de trastornos mentales del comportamiento, que usamos los psicólogos para diagnosticar, como ya es una patología. ¿Okay? Entonces ya estaríamos en un terreno de patología. Nosotros como coaches tenemos que identificar en qué terreno estamos evaluando al coaching. El terror es un miedo específico a que ocurra algún acontecimiento, una acción nefasta. De aquí se inspiran todas las películas de terror. También aparece el terror, digamos, como está en el CIE-10, en el manual de trastornos mentales. Y tenemos el temor, que esto es muy coloquial porque la gente prefiere decir, no es que siento temor, a decir siento miedo. No, es preferible decir siento miedo a sentir temor, porque el temor, digamos, si lo vemos en una escala, es un poco más, es más elevado. ¿Por qué? Porque ya cuando el cerebro no puede controlar, digamos,
las indicaciones de miedo o las sensaciones desagradables del miedo, el sujeto no puede pensar de una manera racional. En el miedo la persona sí piensa todavía de una manera racional. En cambio, ya en el terror y en el temor ya no hay racionalidad. Entonces es ahí donde aparece, digamos, el terror. Otra de las cosas importantísimas es que las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas. Y una exposición repetitiva al miedo provoca cambios en los sentimientos y en la parte fisiológica. Por eso nosotros tanto nosotros mismos como a nuestros coachees, cuando la persona empieza a sentir sensaciones desagradables que le incapacite o que altere su dinámica, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con ellos. Porque ¿qué sucede con el miedo y con todo esto, con la fobia, el terror y el temor? Que van aumentando, van en escala. Entonces llega un momento en que la persona no solo le tiene miedo a hablar en público, sino que también ahora le tiene miedo a hablar con cualquier persona. Entonces, digamos, por eso tenemos que atender estas situaciones para que después aumente y ya sea generalizada. Ok, ¿a qué le teme el coachee? Fíjense, esto es bien interesante porque, como les comenté, hay gran cantidad de miedos y gran cantidad de fobias. Miedos al compromiso, miedo a los perros, miedo a los rayos, etc. Hay diferentes, usted ve en la lista y de verdad que es bien, bien extensa. Sin embargo, unos autores consiguieron que hay 4 miedos de raíz que tiene todo el ser humano, ¿okay? Y que son esos miedos, digamos, lo que son la raíz y la base de esos micromiedos. Y encontraron que son el fracaso, el rechazo, la vergüenza y el triunfo. Entonces, es decir, que si una persona, quiere separarse de su pareja porque es infeliz y realmente lo que tiene miedo es al divorcio, lo vemos como un miedo al divorcio, realmente si indagamos, y eso es lo que nos toca a nosotros como coaching, encontramos que su miedo de raíz es miedo al fracaso, y eso es lo que hay que trabajar. El miedo al fracaso está el temor anticipatorio de perder lo conseguido, ¿ok? Entonces, siente miedo, lo que vimos en la rueda, en la gráfica, de perder lo que ha conseguido, se retrocede, se va a su zona de confort. Entonces, estas personas tienden a ser muy controladoras de todo su entorno. Después está el miedo al rechazo, esto lo vemos, está sustentado por la necesidad de ser querido, ¿okay? Y el miedo al rechazo induce a potenciar relaciones tóxicas, obviamente porque la persona constantemente busca ser aceptado y ser querido por el temor a no ser rechazado, ¿okay? Después está el temor a la vergüenza, esto se ve quizás en personas que les cuesta mucho hablar en público, personas que les cuesta tomar la iniciativa y preguntar algo en público. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen un gran temor a parecer inútil, estúpido o a hacer el ridículo. Entonces, lo que hay que trabajar ante esos temores es el temor a la vergüenza. Después está el último, digamos, bien interesante, que uno puede decir, bueno, pero ¿quién le puede tener miedo al triunfo? No, sí, han encontrado que hay un grupo de personas que le tienen miedo al triunfo. Tienen las habilidades, las destrezas, y una vez que obtienen las situaciones, retroceden porque tienen temor al triunfo. Pensamientos asociados con por ejemplo, el dinero, genera que la gente sea superficial, el triunfo los aleja, los aísla, entonces son pensamientos que se van asociando al triunfo y entonces hace que la persona retroceda y vaya a su zona de confort. Tipos de miedo. Quiero conversar un poquito de los tipos de reacción del miedo, perdón, pasa que no veo, los tipos de reacciones del miedo. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos va a llegar. A nosotros nos va a llegar las reacciones, que son las conductas. Entonces hay 3 tipos de reacciones ante el miedo. La primera es la huida, donde la persona evita y se pone a salvo del estímulo que le está generando la sensación de peligro. La otra reacción es de ataque y lucha, ¿ok? De una manera agresiva. Esto también lo hemos visto en muchas personas, estoy segura que todos ustedes lo han percibido, personas que actúan de una manera muy agresiva, en el fondo, ante situaciones donde se sienten amenazados, generalmente
tienen un gran fondo que es reaccionar ante el miedo. Los que reaccionan de esta manera tienen recursos y sienten que pueden defenderse, mientras el que huye siente que no tiene y no puede defenderse. La tercera es mostrar una actitud sumisa o pasar por desapercibido, intentar pasar por desapercibido. Esto lo encontraron en los animales, donde ante el peligro inminente de muerte, ellos se quedaban paralizados. También encontraron que en los seres humanos lo que ocurría era una conducta muy similar, donde los pensamientos se hacían más lentos, donde se quedaba en blanco la persona, donde, el hablar se hacía más débil, evitaba contacto físico y visual, y la persona quedaba, por supuesto, sin capacidad de poder reaccionar o de poder tomar una decisión o de poder elegir, porque quedaba paralizada. Entonces, estos son los 3 tipos de reacciones que tienen los individuos ante el miedo. Y nosotros son las reacciones que debemos evaluar. Por ejemplo, ante la huida, obviamente, si tenemos un estímulo que nos está avisando que estamos en peligro de muerte, como por ejemplo, vemos que está la alarma de incendio, que está saliendo humo, obviamente nuestra reacción adaptativa es salir corriendo. Entonces, esa sí es una reacción adaptativa al miedo, ¿ok? Pero no que yo estoy aquí hablando con ustedes y de repente me vaya y huya. No, esa no es una reacción adaptativa a la situación y al estímulo, ¿ok? Entonces, esto es lo que quiero que tengamos como claro, porque más o menos estas son las conductas que nos van a llegar. ¿Para qué nos sirve el miedo? Esto de verdad que digamos es una de mis partes favoritas, porque el miedo es increíble, porque es un mecanismo adaptativo. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Si nosotros no tuviésemos miedo y si nuestra amígdala no funcionara como funciona, estuviésemos en riesgo inminente de muerte. Estuviésemos constantemente a riesgo de muerte. Entonces, ¿qué hace el miedo y qué hace la amígdala? Nos protege y nos hace adaptarnos de una manera, digamos, es adaptativa. Aquello para lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ¿ok? Como les expliqué, ante un peligro eminente, mi reacción ajustada es que yo salga corriendo o evite el perro bravo o salga corriendo porque obviamente hay un incendio y tengo que salir corriendo. Eso es una reacción ajustada. Otro aspecto muy importante es que el miedo, aquí es una emoción, como ya les dije antes, que reacciona en función a nuestros patrones mentales, a nuestras creencias y a nuestros pensamientos. Esto es sumamente importante, porque el miedo va a depender de lo que nosotros pensamos y evaluamos de nuestras creencias y de nuestros patrones aprendidos, ¿ok? No sé si les comenté, nosotros los seres humanos no nacemos con miedo, lo aprendemos según nuestras experiencias y según el condicionamiento clásico y lo que vemos a través de nuestros padres, de la escuela, de nuestras interacciones. Y por último, el miedo en sí es muy positivo, porque nos dice y nos alienta que no estamos listos para enfrentar una situación. Por ejemplo, tengo una pelea con mi jefa o mi jefe y quiero renunciar. Entonces, le quiero entregar la carta de renuncia hoy mismo. Mi miedo me dice, ya va, Julie, espérate un momentico. Tú tienes ahorros para mantenerte por un año. Tú tienes otro trabajo. No, tú mantienes tu hogar. Sí. Entonces no puedes ahorita renunciar. Tienes que buscar otros planes, digamos, para poder irte de tu trabajo, pero no puedes hacerlo ahorita. Entonces, el miedo nos dice, todavía no estás preparado, cuando el miedo es sano, cuando el miedo no nos está incapacitando, sino más bien nos está ayudando a funcionar de una manera más adaptativa. Cuando el miedo ya se convierte en una distorsión, cuando no te permite adaptarte a tus funciones diarias y cuando te aleja de tu desarrollo personal, cuando te lleva nuevamente a tu zona de confort. Ok.
El miedo según el coaching. Como ustedes bien saben, el miedo está definido por muchísimas posturas psicológicas y muchas escuelas psicológicas, digamos, por decirlo de alguna manera, donde está definido por el psicoanálisis. Freud habló muchísimo sobre los miedos, está el conductismo, que también habló muchísimo de los miedos, y está, por supuesto, todas las corrientes psicológicas que podemos, cognitivo-conductual, etc. Han definido y se ha trabajado muchísimo el miedo porque es una emoción primaria que ha afectado mucho al ser humano y que obviamente como lo puede desarrollar, como lo puede destruir, ¿no? Entonces, pero me encantó este concepto que encontré en una bibliografía que habla del coaching, de cómo el coaching percibe los miedos. El coaching dice, estos autores dicen, que arriba del iceberg, en la parte superior, en la parte más superficial, encontramos los miedos, los que hemos hablado, al triunfo, a la vergüenza, a lo desconocido, al rechazo, a la soledad, al fracaso, al compromiso, a qué sé yo, todos los miedos que podamos encontrar, porque de verdad que son muchísimos. Ellos dicen que lo que está debajo del iceberg es simplemente inseguridad y baja autoestima. ¿Qué quiere decir eso? La inseguridad definida como aquellas habilidades y destrezas, y la baja autoestima como el valor y el amor propio que nos tenemos a nosotros mismos. Quiere decir que si, por ejemplo, una persona puede ser muy segura de sí misma, pero tener baja autoestima, o puede ser una persona con muy alta autoestima, pero ser insegura de sus habilidades y sus destrezas. Entonces, el coaching que dice que para que nosotros podamos superar nuestros miedos y avanzar hacia el aprendizaje, ¿ok? Tenemos que trabajar inseguridad y baja autoestima, porque eso es lo que está soportando, digamos, esos miedos más abajo de las raíces, más de los 4 miedos que acabo de mostrarles. Entonces, ¿qué dice el coaching? Bueno, trabajemos con las personas, todo lo que tiene que ver, personas que tengan obviamente dificultades con el miedo, vamos a trabajar con inseguridad y baja autoestima, vamos a empoderar a la persona para que esta persona logre superar sus miedos y, como dije antes, pasar y lograr sus objetivos y alcanzar sus metas. Entonces, para esto, el coaching decide trabajar todo lo que es el tema de empoderamiento. Vamos a empoderar a la persona para que la persona se sienta segura de sus habilidades y tenga una valoración positiva de sí misma. ¿Okay? Para esto, mis compañeros saben de lo que más o menos estoy hablando. A los invitados les comento un poco que estas son las técnicas que más o menos se trabajan desde el coaching. Vamos a trabajar todo el tema que está relacionado a la identificación de necesidades de aprendizaje. Esto lo vamos a hacer a través del enneagrama de vida, que es la rueda de la vida. Son 9 aspectos de la vida donde la persona se va a evaluar y va a determinar dónde están esos aspectos, digamos, dónde están calificados, en dónde se encuentran esos aspectos a nivel numérico, como pueden ver aquí. Por ejemplo, familia, trabajo, espiritualidad, lo evalúas de 0 a 10 y tú te puntúas en dónde estás, dónde tú te sientes que tú estás en ese momento. Después de ahí hacemos una frase de empoderamiento, que ahí sacamos las cualidades de la persona. Después hacemos un análisis de FDO, que son fortalezas, debilidades y oportunidades de nuestras necesidades y deseos. Este es como un punto de partida para entender por qué actuamos como lo hacemos, ¿ok? Y por qué las cosas ocurren. Y es básico para crecer y transformar el miedo. De aquí sacamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y nuestras áreas de oportunidades, para después poder realizar la carta de empoderamiento, que esta carta de empoderamiento, creo que son 23 ya aquí, hay cualidades que nos definen, y esta carta la debemos de leer todas las mañanas antes de levantarnos, para empezar el día, digamos, en contacto con nuestros potenciales, con, digamos, esas cualidades que nos definen como organizada, exitosa, proactiva, generosa, todas esas cosas que nos definen a nivel positivo. Y obviamente esto lo debemos hacer, bueno, ya aquí dice que más de 21 días, y lo debemos hacer todos los días al levantarnos,
porque ese es el primer contacto que nosotros vamos a tener con nosotros mismos. En esa hora de la mañana, las ondas cerebrales, digamos, captan la información para que vaya al subconsciente y nosotros, obviamente, poder contar con esa información y empoderar. Todas estas herramientas son para empoderar a la persona y trabajar en la seguridad y baja autoestima, ¿ok? La segunda manera donde podemos trabajar, digamos, todo el tema de pensamientos, como bien saben, me da miedo, disculpen, ver los mensajes porque, no sé, toqué algo y prefiero, ahorita que me falta poco para terminar y lo veo, no vaya a ser que salga de la presentación. Los pensamientos, digamos, vamos a trabajar los pensamientos porque obviamente son pensamientos distorsionados, lo que se asocian a los miedos. Entonces vamos a trabajar la toma de conciencia, donde la persona, donde incluso nosotros vamos a comprender cuáles son las bases que causan esos miedos y para qué existen. Entender, por ejemplo, por qué le teníamos miedo al compromiso, o miedo al matrimonio, o miedo al divorcio, entender la raíz, lo que acabamos de ver, como que irlo desmenuzando para realmente encontrarnos con el miedo a raíz, que sabemos que es inseguridad y baja autoestima, pero debemos intentar nosotros buscar la raíz de eso para nosotros poder identificarlo. Entonces, una toma de conciencia, posteriormente empezamos a gestionar los pensamientos distorsionados, modificando el patrón de pensamientos que sostiene el miedo, ¿ok? Y nos impide generar acciones alternativas. Esto lo hacemos a través de preguntas poderosas, ¿ok? La fase 3 es la de sentir. Una vez que ya nosotros identificamos los pensamientos distorsionados, nos vamos a la emoción. ¿Qué emoción, digamos, una emoción nos genera y dónde nos la genera? En la medida que la persona puede identificar, ya puede, digamos, localizar esas sensaciones físicas del miedo y ver dónde tiene esa energía estancada. ¿Para qué? Para poderla liberar. Aquí se requiere de mucha voluntad de parte del coaching, mucha disciplina. Creo que esto es en los momentos, digamos, más difíciles porque es trabajar nuestras distorsiones de pensamientos y las emociones asociadas a esos pensamientos. Entonces, digamos, es aquí que lo necesitamos hacer para poder romper con el círculo de miedo. Y también, una vez que podamos hacer esto, empezamos a introducir esos pensamientos que nos van a cambiar, obviamente, la emoción. ¿Okay? Esto es, recuerden, pensar, sentir y actuar. Y finalmente está el actuar, que es ya la persona ante la situación, que como enseñarle a enfrentar la situación. Y es aquí donde ya la persona suelta de forma consciente y responsable las creencias, costumbres y pensamientos, ¿ok? Que ya obviamente eran parte de su pasado y que ya en este momento no les sirven. Y esto es lo que lo lleva, digamos, a crecer. Y por último, hacer seguimiento de este proceso. Como ven, lo dije muy fácil, pero no es fácil y requiere de mucho trabajo, requiere de mucha, digamos nosotros como coaching, de trabajo constante y como individuos, de un autoconocimiento y de un querer ser una mejor versión de sí mismo, y es un constante trabajo de autoevaluación, de monitorear los pensamientos, de ver qué emociones se asocian, de introducir nuevos pensamientos para romper ese esquema distorsionado y poder cambiar obviamente el esquema y poder lograr lo que nos hace, digamos, tener una buena calidad de vida. Ok, bueno, hasta ahora ya más o menos le hablé del concepto. Ahorita les dejo un video que me encantó. Esto lo preparé para mis compañeros kinestésicos, que si no entendieron con las imágenes y mis compañeros auditivos por los textos, un poquito por el video, van a comprender de lo que estuve conversando durante este momento. Entonces, bueno, los dejo acá con este videito para que lo disfruten. Espero que les guste. I was looking with Dr. Blanton, Smalley Blanton, who is a colleague of Dr. Norman Vincent Peale. What he said about fear. Fear is the most subtle and destructive of all human diseases. Ladies and gentlemen, fear
kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can age you. Fear, ladies and gentlemen, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. And it seems like you're in a hypnotic spell. And I ask you a question, what is the benefit? What's the benefit of allowing fear to hold you back? What's the benefit of giving up on yourself, of not stepping out on life and taking life on? What is the benefit for you? What's the plus in that? It's one of the things I had to ask myself. So I didn't want to make any mistakes. I wanted everybody to like me. I wanted to be perfect the first time I did something. It's not going to happen. You're going to make some mistakes. You're going to hurt some folks' feelings. You're going to create some enemies whenever you decide that you want to begin to take life on. You've got to ask yourself, how long am I going to allow this to hold me back? Fear is false evidence appearing real. That is an illusion that we create in our mind. It is a state of mind that can be changed. Look at your life right now. Whatever you've done up to this point in time, your life is working. Whatever you have produced, it came out of you as a result of the kind of person that you have become. It's a result of your choices. It's a result of your consciousness. Now you have to ask yourself, are you satisfied with what you have produced? Is this what you want? Would you like for things to be better than this? Do you believe that you deserve better than this? Or are you content? This is, you don't have to do anything else. That you already resign yourself in life. So, I'm happy. I'm not starving like the people in Calcutta. Are you allowing yourself to get off the hook like that? Or do you believe somewhere in the back of your mind or in your heart that there's some other great work for you to do? There's something else that life has for you. I believe that you have to begin to consciously monitor your inner conversation and start talking to yourself. Start building yourself up. Sometimes the only good things you will hear about you are the things that you say to you. Here's something else. Most people are not living their dreams because of fear, ladies and gentlemen. I was in Columbus, Ohio yesterday speaking for a particular Ohio department. A young lady named Karen who greeted me, who organized the event. Very talented, very skillful,